Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, yo creo que no hace falta el micrófono. Creo que es suficiente mi voz en este auditorio. Y antes de comenzar la conferencia, quisiera dar unos agradecimientos, en primer lugar, a todos ustedes por acompañarnos en este estupendo espacio, al CENESID y a todo el personal del proyecto Prometeo por haber hecho posible mi visita y estadía en Ecuador, a la Escuela Politécnica Nacional por facilitarme el uso de sus instalaciones y el apoyo administrativo que he recibido hasta el momento, al Instituto de Ciencias Biológicas, al Museo Gustavo Orsés y a la sección de Ictiología, especialmente al doctor Ramiro Barriga, por su apoyo en este proyecto y por permitirme compartir sus conocimientos, experiencias, espacios y amistad. Muchas gracias. Bien, la conferencia de hoy, si bien está basada en un grupo de peces y particularmente el grupo de peces con el que trabajo, en realidad lo que intenta es mostrar una metodología de trabajo más que una experiencia particular o específica en el área donde yo me desenvuelvo. Por supuesto, está basada en ejemplos o van a haber ejemplos de lo que yo he hecho con la forma, y de esa manera pues tratar de que ustedes tengan la misma suerte que yo he tenido de encontrar en este grupo de peces muchísimas características, o por lo menos un buen grupo de características que permiten establecer, en primer lugar, el reconocimiento a nivel taxonómico. Específicamente vamos a ver el reconocimiento a nivel genérico, pero adicionalmente nos van a permitir establecer relaciones de parentesco, o sea, cómo podemos asociar esos cambios morfológicos, ¿no?, a grupos que tienen relación evolutiva, que están relacionados filogenéticamente, y finalmente vamos a tratar de especular un poco acerca de las rutas evolutivas que ha tomado la evolución. No sabemos por qué ha tomado esas rutas. Lo que sí parece ser es que esas son las rutas que se están presentando, esas son las rutas que estamos observando. Bueno, vamos a comenzar entonces. Perdón. Bien, en realidad la forma es algo que nos ha acompañado desde que aparecimos en la Tierra, ¿no? Y para muestra este pequeño botón de las pinturas paleolíticas, ¿no?, en las cuales se pueden observar inmediatamente figuras que reconocemos fácilmente, y esa es una de las cualidades de la forma, algo que nos permite reconocer inmediatamente, en este caso, animales en particular. Y obviamente la forma iba de cosas muy sencillas a cosas ya más elaboradas. Quiere decir que las personas eran capaces de discernir no solamente la forma macro, sino algunos detalles que permitían, digamos, reconocer especificidades, ¿ok? Probablemente en este caso un bisonte, ¿no?, mientras que aquí a lo más que podemos llegar es que probablemente era algún tipo de ganado, y que estas eran personas, ¿no? Aquí hay una persona medio extraña porque tienen una cabeza un poco rara, probablemente tenían alguna indumentaria particular. La morfología externa nos ayuda de muchas formas, y veremos que en algunos casos es muy fácil señalar un carácter o una cualidad que nos permite identificar a un organismo. Si yo les pregunto a ustedes cómo definen a una jirafa, pues inmediatamente los mastozólogos dirían, bueno, es un animal con 4 patas, cubierto de pelo, con un cuello muy largo. Y quizás la característica de ser un mamífero de cuello muy largo es suficiente para permitirnos a nosotros asociar esa característica con el animal, una jirafa. Sin embargo, si yo les pido a ustedes definan un oso, verán que la situación no es tan sencilla. Y eso se debe a que la mayoría de los mamíferos presenta una forma muy generalizada, que es un rectángulo con 4 proyecciones. Nosotros mismos somos eso. Si hacemos una abstracción, veremos que esa es la forma que tenemos. Bien, ahora entrando en el mundo de los vertebrados, es decir, todos aquellos animales que tienen notocordio, que tienen columna vertebral, ¿okay?, pero fundamentalmente es notocordio,
Los peces tienen una característica muy especial. Son los únicos vertebrados que presentan una variedad en las formas del cuerpo. Ningún otro vertebrado tiene la variedad de formas del cuerpo que presentan los peces. Y los ictiólogos, digamos, de alguna forma, para engavetar de alguna manera o, digamos, concretar de alguna manera las formas del cuerpo, pues los hemos agrupado más o menos en unas 7 u 8 formas que ahí están presentes. Esta se denomina la forma fusiforme, es la forma de los peces nadadores, de los que nadan a mayor velocidad, entre ellos el atún. La forma deprimida, que como ustedes verán, pues la forma deprimida lo que da es una cualidad, ¿no? Lo que dice es que están acortados, el eje dorso-ventral está acortado y es característico de las rayas. No sé si acá las llaman rayas también. Sí. Okay. Luego tenemos allá en la esquina lo que consideramos un pez globiforme, o sea, la forma globiforme. A pesar de que él no tiene permanente esa forma, se infla con agua, y obtiene esa forma en forma de globo, y por eso la conocemos como globiforme. Esta que está aquí es la forma más común entre los peces, es la forma comprimida. La forma comprimida, a diferencia de la deprimida, es que hay un acortamiento del eje lateral, izquierda-derecha, del animal. Y básicamente es la forma más común, por supuesto, de forma combinada. Bueno, y esa es otra. Generalmente los peces pueden combinar hasta 2 o 3 formas distintas. En este caso, aquí tenemos un carángido que se denomina lamparosa, no sé si aquí usan el mismo nombre. Es la forma truncada, pero en realidad es un animal también sumamente deprimido. Luego tenemos aquel pez que está allá que se conoce como tajalí en mi país, creo que aquí usan el mismo nombre. Es la forma atenuada, es cuando el cuerpo paulatinamente va disminuyendo de altura, de profundidad. La forma cilíndrica, en este caso ejemplificada por la anguila eléctrica. Y aquí una de las formas más extrañas, la forma de un caballito de mar, que es una combinación de truncada con comprimida, ¿no? Aunque es una forma que realmente es bastante extraña. Adicionalmente, no solamente la forma del cuerpo del pez nos permite reconocerlos, sino que también los apéndices, en particular la aleta caudal. Y aquí tenemos una variedad de formas de aleta de cola. Esto es internamente, y estas son las formas que vemos externamente. Hoy en día, con la finalidad de cuantificar más que hacerlo cualitativo, hacerlo cuantitativo, se utiliza la morfometría, es decir, una serie de medidas aplicadas sobre el organismo, en este caso un ejemplo de un pez, pero eso se puede hacer con cualquier organismo, y se toma una serie de medidas que dan como resultado esta figura que está aquí abajo, que se denomina cerchas, y las cerchas son sometidas a análisis estadísticos o análisis matemáticos de otro tipo, y se determina cuál de estas distintas figuras geométricas que están acá presentan variación. Y las variaciones pueden ser de 2 tipos, o son las variaciones a lo largo del desarrollo de un animal, o son las variaciones entre distintas especies de animales. Adicionalmente, como les dije, no solamente tomamos en cuenta cuando estudiamos la forma propiamente dicha, sino también utilizamos otras cosas en los peces, como son los números, ¿ok? ¿Los números de qué? Bueno, los números de algunos apéndices o de algunas estructuras que se encuentran sobre el cuerpo del animal que nos ayudan a la hora de la identificación. Por ejemplo, en la aleta dorsal, que es esto que está acá arriba, hay espinas y hay radios blandos, que son estos que están acá. Las espinas son estructuras endurecidas que, como su nombre lo indica, son punzantes, y estos son radios que son blandos y pueden ser simples o ramificados. Esa es toda una cantidad de nomenclatura ictiológica. Bueno, se cuentan el número de espinas y el número de radios. Igual se ocurre con la aleta caudal, con la aleta anal, con la pélvica y la pectoral. O sea, que se pueden utilizar el conteo de radios sobre las aletas o en las aletas. Y adicionalmente, en algunos peces hay una estructura denominada las escamas, que son los que recubren el cuerpo del animal, y las escamas se cuentan las escamas sobre la línea lateral,
las escamas por encima de la línea lateral, las escamas por debajo de la línea lateral y las escamas alrededor del pedúnculo caudal. Cada una de esas medidas o de esas cuantificaciones nos ayudan a la hora de reconocer un grupo de pez o un pez en particular. Bien, ahora les voy a hablar básicamente de lo que yo hago, y básicamente es mi proyecto de investigación desde hace unos cuantos años. ¿Y dónde y cómo comenzó esto? Bueno, en realidad eso comenzó cuando estaba trabajando haciendo muestreos en el río Apure. Es un río que está en las áreas inundables de Venezuela, es uno de los principales tributarios del río Orinoco, y comenzamos a utilizar un aparejo de pesca que hasta ese momento no se había utilizado en aguas continentales. Normalmente se utilizaban en aguas marinas, que es una que denominamos pesca de arrastre. En este caso utilizamos una red de arrastre muy pequeña. Aquí tienen, este es el ancho del bote, no sé si aquí los conocen, son unos troncos excavados, nosotros los llamamos curiara y bombos en Venezuela. Y bueno, y aquí tienen lo que llaman un portalón, y ese portalón es el que arrastra la red, y esa red va sobre el fondo del río. Esta nueva técnica de pesca implementada en agua dulce, al principio se desarrolló en el delta del Orinoco, en una expedición que hizo el laboratorio conjuntamente con una universidad norteamericana, la Universidad de Duke, y para aquel entonces mi tutor mostró que la diversidad de la fauna que vivía en el fondo de los ríos era increíble, y que deberíamos, digamos, nosotros que estábamos comenzando en el laboratorio, emplear esa técnica en el fondo del área de trabajo donde nosotros estábamos trabajando, en este caso el río Apure. Y el hecho fue así, ¿no? El hecho fue que cuando comenzamos a utilizar esta red, la diversidad de formas que comenzaron a aparecer, formas, muchas de ellas nuevas, aún algunas de ellas están por describirse, nos obligaron o nos impulsaron a dedicarnos a estudiar un grupo de peces en particular. Y ese grupo de peces está incluido dentro de un orden, una categoría taxonómica, que es un orden, que es el orden siluriforme, es decir, el orden que agrupa a todos los bagres. Y ese orden tiene una característica morfológica muy llamativa, muy fácil de identificar, que es la presencia de barbillas que normalmente están asociados a la cavidad bucal o rodean la cavidad bucal. Sin embargo, hay otros peces que tienen barbillas o que tienen una estructura similar. Los bagres tienen otro carácter que nos permite fácilmente identificarlos, y es que tienen, a diferencia del resto de los peces, o tienen la piel desnuda, es decir, no tienen escamas, o tienen la piel cubierta, como en este caso, de placas óseas. Y aquí, como ustedes pueden ver, a pesar de que este animal es medio extraño, aquí tiene su barbilla aquí asociada a la cavidad de la boca. Esta es la barbilla maxilar. Estos son unos peces muy llamativos de Venezuela. Este es uno de los peces más pequeños, vive en los intersticios de las playas arenosas, o sea, vive entre la arena, más que agua, o sea, vive en área con agua, pero vive en los intersticios de la playa arenosa. Los capturamos por mera casualidad, arrastrando la arena que estaba en una playa, nos dimos cuenta que había estos animalitos. Ese animalito mide escasamente 1 centímetro. Y para aquellas personas, este es el grupo con el que yo trabajo, es el grupo loricarios, y como la mayoría de las personas está acostumbrada a ver loricarios pequeños, ese es un ejemplar capturado en el río Orinoco. Bien, ese es el grupo con el que yo trabajo, la familia loricaria. Es una familia de bagres cuyas características son que tiene el cuerpo cubierto total o parcialmente con placas óseas. Pero como no es el único que tiene placas óseas, hay que destacar que lateralmente hay más de 2 series, porque otros grupos que también tienen placas óseas cubriendo el cuerpo solamente tienen 2 series laterales.
no sé el nombre que utilizan acá, si ustedes han oído hablar de las coridoras, son unos pececitos de acuario muy llamativos, le dicen cochinitos también en algunos casos. Esos peces también tienen el cuerpo cubierto de placas óseas, pero si ustedes se fijan, verán que ellos tienen dos hileras que se solapan en la línea media del cuerpo. La otra característica de los peces loricáridos es que ellos tienen la boca en posición ventral en forma de un disco subtórico. ¿Okay? Y finalmente, la última característica, ellos solamente tienen una sola barbilla, tienen una barbilla maxilar, pero esa barbilla maxilar puede ser muy pequeña, a veces inconspicua, y está en el rictus de la boca. Este es el labio superior, este es el labio inferior, y aquí en la zona de la comisura bucal, ahí se consigue la barbilla maxilar, que a veces es muy pequeña y pareciera que no fuera bagre porque uno no le percibe la barbilla a simple vista. Estos que están acá son los representantes de, nuevamente, un nivel de taxonomía, un nivel taxonómico inferior. Son subfamilias. Ahí falta una sola que recientemente ha sido aceptada, que es la familia del Turine. Esta es una familia bien extraña, una subfamilia, disculpen, bien extraña, es la familia Litogenine. Esta familia solamente se encuentra en Venezuela y en Guyana, y hasta ahora solamente está conformada por 3 especies conocidas. Después de 100 años, en Venezuela encontramos 2 especies más. Esta es la más común, no la más común, disculpen ustedes. Esta es la especie de la cual se tiene el mayor número de ejemplares, porque hasta el momento que describimos esta especie solamente se conocía un ejemplar de Guyana, Litógenes villoso, es la especie tipo del género, y se conseguían solamente 3 ejemplares de localidad dudosa en Venezuela, que se denominó Litógenes Valencia. Es una especie que creemos que está extinta. Y esta, Litógenes guari, es la tercera especie y se describió para el área de los escudos el escudo de Guayana en su porción de Venezuela. Esta que está aquí es Hipostomine, esta que está aquí es Ancistrine, esta es Neoplecostomine, Loricarine y Hipoptocomatine. Como ustedes ven, esta y esta guardan bastante similitud entre ellas. Son muy cercanas, son muy fáciles de poner una al lado de la otra y se reconocen. Esta que está acá es la subfamilia con la que yo trabajo y es la que se aparta de todas ellas. ¿Okay? Esta tiene pocas placas, tiene unas cuantas placas por acá, muy pocas. Esta y esta tienen el cuerpo totalmente cubierto, pero a veces la región ventral, el vientre, puede estar desnudo, sin placas óseas. Y como ustedes ven, todas tienen esta área que está acá, que se llama el pedúnculo caudal, tiene cierta profundidad, es decir, son anchos. Acá, si ustedes ven, a pesar de que sea variable, son anchos. Esta, como ustedes ven, es sumamente delgada acá. Y esa es una de las características de ese grupo, que ahora se las voy a mostrar. Bueno, antes de mostrarles las características, lo que les quiero mostrar es estas cifras. Los bagres de la familia Loricariidae son la familia más importante en cuanto a número de especies a nivel mundial. Ninguna otra familia de bagres a nivel mundial tiene tantas especies como esta familia. La familia más diversa. Y es una familia que es exclusiva de la región neotropical. Se distribuyen desde el norte de Argentina hasta el sur de México. La mayor diversidad se encuentra en las cuencas del Amazonas y del Orinoco, y existen ejemplares en la vertiente pacífica, en Colombia, en Ecuador y en el norte de Perú. Hacia Bolivia disminuye la diversidad y ya en Chile no existen los loricarios. Y esto es para que tengan una idea de las cifras que se manejan dentro de cada una de las subfamilias. Como les dije, 3 especies que hay en Litogenine, y esta es la que yo trabajo con 238 especies, es la segunda después de Ancistrine, que son los más diversos.
Perdón. Ok, como les decía, aquí están, digamos, un loricarine típico, y esas son sus características. En primer lugar, como ven, este es el pedúnculo caudal sumamente deprimido, no tienen aleta adiposa, disculpen que eso no se los mostré, vamos un momentico hacia atrás. Esto que está aquí pequeñito, aquí, esa es la aleta adiposa. Y como ven, todos la tienen excepto los loricarines. Sin embargo, hay algunas especies de esta subfamilia que tampoco tienen aleta adiposa. Y también en esta subfamilia puede faltar la aleta adiposa. ¿Okay? Sin embargo, la característica de tener el pedúnculo sumamente deprimido casi es exclusiva para ellos, sin aleta adiposa, y esta es la más importante. Como ustedes ven, es una característica medística, con menos de 14 radios ramificados. ¿Okay? Hasta ahí todo estaba muy bien, pero en mi país y en Brasil, y yo creo que también debe haber en Ecuador, lo que pasa es que nos hacen falta más muestreos en el área amazónica. Estas especies que pertenecen a la subfamilia Hipoptopomatini, que fue un dolor de cabeza durante muchos años porque estaban metidos dentro de los loricarini. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, tiene el pedúnculo caudal muy deprimido, no tiene aleta adiposa, y si cuentan los radios de la aleta caudal, es decir, los radios de esta aleta, generalmente tiene menos de 14. Entonces resultaba un problema, ¿no? Porque ¿dónde ubicábamos esta especie? O estas especies, son varias especies. En Venezuela se describieron la segunda y la tercera especie. La primera que se conocía era Acestridium discus, y en Venezuela hay Martini y Obesus, y Dicrom, que las describimos juntos a unos colegas norteamericanos, y ahora han aparecido una serie de especies en Brasil. Y como les dije, estoy seguro que en la Amazonia ecuatoriana también debe haber. Esta especie pertenece a la familia Hipoptopomatini por un carácter que es difícil de observar a simple vista, y porque adicionalmente tiene una serie de características osteológicas, y ya entraríamos en el campo de la morfología interna, y ese no es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de morfología externa solamente, que indiscutiblemente, de manera inequívoca, colocan a esta especie en esa subfamilia y no en la subfamilia a la cual ella guarda más similitud. La característica externa, que no es fácilmente visible, es que esto que tienen acá, eso se llama el coracoides, es parte de los huesos que conforman la cintura escapular, es decir, donde se asientan las aletas pectorales. Este hueso, que es la barra coracoidea, en este grupo de peces de la subfamilia Hipoptopomatini está expuesto. Es decir, usted es capaz de ver el hueso. Aquí no se ve muy bien, cuesta mucho, no es fácil verlo. Mientras que en todas las otras subfamilias, ese hueso está cubierto bien por piel o bien por placas óseas. Y ahora le voy a entrar en detalle en los grupos que yo he trabajado de la subfamilia Loricarini. Y empiezo precisamente con el animal más parecido a este, y porque por mucho tiempo yo también pensé que este animal pertenecía a los Loricarini, porque adicionalmente tiene otra característica que no es común. La aleta dorsal está opuesta al anal, y eso es típico de este género que se llama Farloguera. Pero lo que me interesa en este caso es mostrarles estas características que las vamos a relacionar con la región bucal. Cuando yo comencé a trabajar con este grupo de animales, principalmente con todos aquellos que salieron en la red de arrastre sobre el fondo del río Apure, me di cuenta que muchos de ellos exhibían una morfología bucal muy conservadora, pero que habían otros grupos que tenían una morfología bucal diversa.
Y entonces lo que hice fue comenzar a trabajar para ver si la morfología de la región bucal podía servirme para identificar, porque esa era en primera instancia lo que yo buscaba, para identificar las especies, pero primero por supuesto los géneros y luego las especies. Bueno, Farlobuela pertenece al grupo de los loricarini, tiene características morfológicas que las ayudan a reconocer fácilmente, tiene un hocico proyectado muy largo, a pesar de que también hay farlobuelas con el hocico muy corto, la mayoría tiene el hocico muy largo, y fundamentalmente su característica es la característica que vimos acá. Es el único miembro de la subfamilia Loricarini que tiene la aleta adiposa opuesta, perdón, la aleta dorsal opuesta a la aleta anal, al igual que Acestridium. Es el único representante de los hipoptopomatines que tiene la aleta dorsal opuesta a la aleta anal. Pero sigamos con las bocas. Este otro género, Esturizoma, donde ustedes ven la boca se mantiene más o menos con una morfología conservadora. Este animal se reconoce también porque tiene una ligera proyección del hocico, pero a diferencia de Farlobuela, la dorsal es opuesta a las péndulas. Aquí tenemos otro que es Hartia, que nuevamente es bastante complicado reconocerlo, pero a veces se llega a la identificación del género por el descarte, o sea, por lo que no tiene. No tiene el hocico proyectado, no tiene la aleta dorsal opuesta a las pélvicas, al anal, disculpen, y adicionalmente su pedúnculo tiende a reducirse de manera muy brusca, ¿no? Muy brusca. El otro representante, el cual tiene varias especies en Ecuador, y es una de las razones por las cuales estoy aquí, pertenece al género Lamontictis, los otros representantes. Y la Lamontictis tiene una característica distinta. En vez de tener 6 radios en la aleta pectoral, es el único de toda la familia. Imagínense ustedes, de toda la familia, de 800 y pico especies, es el único que tiene 7, es el único género que tiene 7 radios ramificados en la aleta pectoral. Por eso les digo, algunos son características morfológicas de forma y otros son características merísticas que tienen que ver con la morfología. Y ahora vamos a empezar a ver lo que yo comencé a percibir. Ahora estamos dentro de, digamos, de los que comienza la variación en la boca. Es una cuestión muy ligera, aquí no se ve muy bien, pero quisiera ver si es posible. Lamentablemente hay mucho brillo. Quiero que vean la cantidad inmensa de dientes que tiene en todas las mandíbulas. Y no sé si porque creo que este bombillo es el que no. Aquí, si ustedes vieran, aquí hay una reducción drástica del número de dientes. Eso es lo primero que yo percibí. El resto de la boca se mantenía más o menos igual. Pero en este grupo, lo primero que percibí es que había una drástica reducción en el número de dientes. Aquí pasó algo similar. Y comenzaron a ocurrir cosas llamativas, comenzaban a surgir estructuras tipo tentáculos en el borde de los labios, tanto en el borde superior como en el borde inferior, y aparecieron un par de estructuras acá, unas proyecciones hacia el centro de la boca. Aquí están los dientes, nuevamente son pocos y muy grandes. Y esa estructura es prácticamente la única característica que usted necesita para reconocer el género. Y se los digo ahora porque he verificado las especies que tienen en Ecuador y tienen la misma estructura. Es decir, el género Hepatoloricaria se reconoce simplemente cuando usted ubica esta estructura. Y aquí tenemos otra donde no tiene nada interno, y aparecen una especie de proyecciones carnosas de mayor magnitud en la parte dorsal, ¿no? Y los labios comienzan a hacer algo distinto, no del todo. No les voy a mostrar todo y cada uno de los géneros porque son bastantes géneros,
pero quiero mostrarles los más llamativos. Aquí comenzaron a surgir los cambios más evidentes. Las bocas comienzan a tener unos barbillones mucho más largos y en el interior de la boca, estos son los dientes, aquí están los dientes premaxilares, estos son los dientes dentarios, aparece esta estructura. O sea, parece una estructura extraña, una proyección de 3 papilas dirigidas hacia el interior de la boca. Bueno, esa estructura, y se los digo ahora nuevamente, porque he verificado con especies de Ecuador, de Colombia y de Venezuela, es exclusiva de este género, del género Loricaria. Y ahí tenemos otro muy similar al anterior, pero que carece de esa estructura, sino que tiene unas ramificaciones internas acá, pero internamente es totalmente distinta. Y ese es el género Paraloricaria. Ese género no está en Venezuela, ese es un género del Paraná, Paraguay. Y aquí tienen, lástima que no se ve bien por aquel bombillo, pero no importa. Este es otro género muy cercano al que vimos, es un género nuevo, no ha sido descrito aún, en el cual miren la modificación que se encuentra en el interior de la boca. Este es un ejemplar de otro. Lo que quería mostrarles con eso es una tendencia o una línea evolutiva donde las bocas se modificaron de una forma. Ahora les voy a mostrar otra tendencia evolutiva. En este caso voy a comenzar con un representante que tienen acá en Ecuador, Hemiodontictis. Este animal no tiene dientes en la mandíbula superior, solamente tiene dientes en la mandíbula inferior. Tiene unos labios que lamentablemente la foto aquí no está muy buena, pero ellos tienen una forma de los labios prácticamente lisos totalmente, no tienen ningún tipo de proyecciones carnosas. Y les quiero decir algo adicional, que es común a este grupo que vamos a ver ahora. Este grupo tiene la característica de que los machos, durante el otro, fíjense, los dientes son unos dientes muy pequeñitos, apenas visibles aquí, de forma cónica. Ellos tienen este borde totalmente liso, y este labio, que es el labio inferior, en los individuos machos, solamente durante la época reproductiva, llevan las masas ovígeras adosadas en ese labio. Esta es otra tendencia evolutiva. Aquí comienzan las modificaciones más espectaculares en la morfología bucal, que va a ocurrir con este grupo, que es un grupo que se denomina los Planiloricarini, pero esos son nombres que no quiero en este momento llenarlos con ese nombre. Este es un género que hasta ahora se considera endémico para la Orinoquia. Está presente solamente en Venezuela y en Colombia, y el género es Dentectus. Y básicamente lo que tiene es esta forma peculiar de morfología bucal. Aquí tenemos otro. Este es un ejemplar que no está en buenas condiciones, lamentablemente, y adicionalmente les quería señalar que ellos tienen una característica parecida a la del grupo que estábamos viendo antes. Ellos llevan las masas ovígeras sobre su vientre y parcialmente sobre la boca. Y también los machos modifican. Fíjense, aquí se ve muy bien cómo es el tapizado del labio inferior. Y aquí lo que se ve es que ese tapizado prácticamente desaparece. Es decir, estas papilas que se ven aquí muy fácil desaparecen. Y lo que sí es característico de este género, que es el género Prosoloricaria, son estas proyecciones que están acá. O sea, las características que están aquí en la parte de la mandíbula superior son exclusivas para ese género. El género Prosoloricaria está restringido a la región trasandina. Solamente se conocen ejemplares en el Cauca, en el Magdalena y en la cuenca de Maracaibo. Hay una especie descrita para el río Amazonas, pero yo estoy, digamos, discutiendo la realidad de la identificación o la ubicación taxonómica en el género Prosoloricaria de esa especie. O sea, a mi juicio, no pertenece al género Prosoloricaria. Este otro género, el género Planiloricaria, fíjense que parece mucho un Dentectus, se parece mucho, pero Planiloricaria no tiene dientes en la mandíbula superior, además que fíjense que
que es distinto. Miren las proyecciones, acá son principalmente las proyecciones de la mandíbula inferior. Este es otro género, apistoloricaria. No sé si podrán ver, acá se ven los dientes y acá se ve la modificación que se encuentra detrás de los dientes y en general la forma, cómo está modificado todo lo que tapiza el labio y todo lo que es el labio. O sea, tiene los bordes con esas barbillas más largas y ramificadas. Y finalmente este género, que es un género de una especie nueva, donde lo que quiero que vean es que la barbilla maxilar es extremadamente larga. Este género tiene toda una parte arriba, la mandíbula superior, prácticamente desapareció. De hecho, no tiene tampoco dientes en la mandíbula superior. Y esos son, digamos, ejemplos de variaciones en cuanto a la morfología de los labios. Y lo que quiero mostrarles ahora es el uso de esas variaciones morfológicas en uno de los primeros aspectos que les quise mostrar, que es el aspecto de la identificación. Si nosotros vemos este ejemplar en una vista dorsal, difícilmente, les aseguro, podríamos reconocer a qué género pertenece. Sin embargo, si lo vemos ventralmente, pues verán, a pesar de la diferencia morfológica en la forma del cuerpo, pues verán que tiene la misma forma en los labios, o sea, pertenece al grupo del género Loricarini. Y esa es una de las cosas ventajosas que he encontrado en relación a la morfología bucal. Es decir, nos permite reconocer sin ambigüedad, sin ningún tipo de ambigüedad, a qué género pertenecen las especies que estamos tratando de identificar. Luego, a nivel de la forma del cuerpo, a nivel de la coloración, a nivel de la merística y de la morfometría, podremos alcanzar el nivel específico. Pero las características bucales, y eso lo interesante es que lo hemos corroborado con ejemplares en Brasil, lo hemos corroborado con ejemplares en Colombia y ahora en Ecuador, pues las características bucales son invariables dentro de cada género. A pesar de que les voy a confesar que hay un grupo de especies que pareciera mostrarme que hay una cuestión allí nueva que está surgiendo, que es el próximo paso de un proyecto que pienso adelantar en relación a los cambios morfológicos. Bien, esto que está aquí es una figura que tiene que ver con lo que, digamos, los que trabajamos en el área de sistemática filogenética. Es un árbol de relaciones filogenéticas o un cladograma, no más que un árbol, disculpen, es un cladograma, es una hipótesis de relaciones filogenéticas. Y esto fue hecho a través de una serie de características osteológicas fundamentalmente. Yo solamente trabajé con osteología y muy poco de la morfología bucal, porque la morfología bucal era básicamente para el reconocimiento de los géneros, y esto que está acá fue hecho fundamentalmente a nivel de género más que a nivel de especie, si bien las especies aparecen identificadas, y eso era con la finalidad de que el lector supiera con qué especie básicamente trabajé, pero las características básicamente eran características genéricas. Lo que les quiero mostrar acá es que estos que están aquí, todos los que están aquí adentro, son el grupo de Loricarini con los que yo trabajé. Y en ese grupo de los Loricarini se ven claramente la formación de dos grupos. Un grupo, que es este que está acá, donde la morfología bucal es conservadora, es decir, la morfología bucal es idéntica al grupo hermano, que son los hipoptopomatines. Miren dónde quedó ese estrídulo, quedó aquí. Bien, luego, dentro de los Loricarini, tenemos una serie que no ha estado muy bien definida, que comienza con aquellos géneros o especies cuya morfología bucal es más similar a la de este grupo. O sea, tienen una morfología bucal, si bien con algunos cambios, más conservadora. Y posteriormente comienza todo una línea evolutiva hacia
los que tienen las mayores modificaciones bucales, es decir, donde aparecen esas barbillas más alargadas, donde aparecen esos labios tapizados también con barbillas alargadas, y algo que quizás no se los mencioné de manera muy repetitiva, una tendencia hacia la reducción del tamaño de los dientes y a veces a la desaparición de los dientes en alguna de las mandíbulas, ¿okay? Si ustedes ven, ¿se acuerdan? Loricaritis era ese que les dije que tenía el borde del labio prácticamente liso, eniodontitis está acá, y luego viene dentectus y luego el resto que tiene las mayores modificaciones. Es decir, que podríamos utilizar los cambios observados en la morfología de la boca no solamente para el reconocimiento directo de los géneros, sino que adicionalmente, si señalamos, por ejemplo, los grupos, ¿no? La modificación, digamos, del borde del labio superior liso, alargamiento del labio para el transporte de masas o vísceras, tendríamos un grupo, modificaciones particulares con dientes muy grandes en la región, en la parte posterior de la mandíbula superior, tendríamos otro grupo, y finalmente tendríamos quizás el grupo del cual tengo el mayor número de especies, que son aquellos géneros que tienen esas modificaciones más llamativas, o donde la superficie de los labios presenta los cambios más evidentes. Como ven, entonces la morfología, y esto por favor, ojalá tuvieran la suerte de conseguir características de este tipo o similares en los grupos con los cuales ustedes trabajan, que les permitieran reconocer fácilmente los géneros o las especies, ¿por qué no? Y adicionalmente, si ustedes lograsen establecer más que las diferencias, aquellas cosas que acercan o que hacen que unos géneros sean parecidos a otros, podrían establecer grupos de parentesco sin necesidad de llegar a estos análisis, que también lo pueden hacer, pero son análisis más complejos, ¿no? En los cuales, digamos, hace falta muchos caracteres osteológicos o una buena parte de caracteres osteológicos. O sea, ustedes podrían codificar las características externas y pasarlas también por alguno de estos programas que les dan este tipo de resultados, ¿no? Entonces, finalmente, la última parte, digamos, lo que les estoy mostrando es que podríamos especular, por razones que no estamos muy claras, que dentro de los loricarini, la naturaleza ha tratado de diversificar las especies, modificando la morfología bucal en una extraordinaria variedad de formas complejas, es decir, dejar esa boca común con papilas a unas bocas con barbillones, con papilas, con barbillas maxilares muy largas, y hacia una tendencia que va hacia la reducción y hasta la desaparición de dientes. ¿Qué razones? Y esto simplemente es especulación, no tengo elementos de juicio. ¿Qué razones impulsan esos cambios? Probablemente están relacionadas con evitar la competencia por el alimento. Es la única sugerencia, ya que obviamente se trata de cambios relacionados con la morfología bucal, ¿okay? Sin embargo, fíjense ustedes que parte de las modificaciones estaban relacionadas con el cuidado de la cría. Por ejemplo, el alargamiento de los labios para el transporte de las masas o vísceras no tiene nada que ver con la alimentación, sino que está relacionado más bien con aspectos reproductivos. Bueno, esto es otro ejemplo digamos, de los puntos más críticos ya dentro del grupo de la mayor diversificación. Simplemente es para señalarles que fíjense la fortaleza de este grupo. Cada punto negro, para que tengan una idea, es un carácter nuevo, no revertido. O sea, en sistemática filogenética, esos son los caracteres que tienen el mayor peso. Y mientras mayor sea el número de caracteres que están negros, ¿no? Eso significa que son cambios de avance no revertidos, es decir, no hay paralelismos, no hay convergencias, son innovaciones
que comparte todo este grupo de especies. ¿Okay? Verán que aquí hay bastantes, aquí hay un poco menos y aquí casi no hay, o no hay más bien. Solamente hay dos caracteres que son cambios, pero que pueden haber cambiado en otra línea evolutiva. ¿Y cuáles son esos caracteres? Bueno, aquí les muestro una de las innovaciones que encontré en mi trabajo con morfología interna, en este caso osteología. Ese hueso es el hueso supraoccipital, es la tapa del cráneo. Y los caracteres a veces son muy sutiles, sumamente sutiles, ¿no? Pero cuando uno tiene la ventaja o la oportunidad de ver muchos supraoccipitales por su cara interna, esta es la cara interna, no la externa, encontré que en todas las especies, absolutamente todas las especies, todas estas especies que están aquí, todas estas, tienen, a diferencia de las otras familias, tienen un carácter bien llamativo. Es que aquí hay un aro óseo, un puente de hueso, y ese puente de hueso sirve para proteger uno de los canales semicirculares. Y la ventaja es que uno puede ver el canal semicircular cuando hace la disección. Entonces, claro, les traje esto simplemente como un ejemplo para que vean lo maravilloso de la morfología. Claro, hasta ahora hemos hablado fundamentalmente con morfología externa, pero en una próxima oportunidad probablemente podamos abordar algunos aspectos de la morfología interna y de cuál es el trabajo que he desarrollado en morfología interna, especialmente con osteología, que ha sido mi trabajo. Bueno, eso era todo lo que quería presentarles.